clase vamos a seguir viendo la semana 19, que se titula Fórmulas Químicas, y ahora vamos a ver fórmula molecular. La fórmula molecular, a diferencia de la fórmula empírica, indica la composición real de cada uno de los elementos que forma un compuesto. Esto quiere decir que la fórmula empírica se puede volver la fórmula molecular, pero siempre y cuando nos den el peso molecular. Y súper sencillo cómo se puede volver la fórmula empírica a la fórmula molecular. Entonces, por medio del peso molecular vamos a dividir el peso molecular dentro del peso de la fórmula empírica. O sea, vamos a tener nuestra fórmula empírica y se saca su peso molecular. Entonces va a ser el peso molecular de la fórmula molecular y el peso molecular de la fórmula empírica. Y eso nos va a dar el número de veces que hay que multiplicar la fórmula empírica para volver la fórmula empírica la fórmula molecular. Así de sencillo. Entonces, el peso molecular, o sea, el peso que nos tienen que dar en el problema, partido del peso de la fórmula empírica, que va a ser el que nosotros a la hora de determinar la fórmula empírica simplemente se le saca el peso molecular partido del peso de la fórmula empírica, nos va a dar el número de veces que se va a multiplicar la fórmula empírica para que la fórmula empírica se vuelva la fórmula molecular. Entonces aquí tenemos un problema. Dice, el MSG tiene una composición porcentual del 35.51% de carbono, 4.77% de hidrógeno, 37.85% de oxígeno y 8.29% de nitrógeno y 13.60% de sodio. Determine su fórmula molecular si su peso molar es de 169 gramos. Entonces, para obtener esto, ya tenemos esto. Este 169 es el peso molecular, el que va aquí. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que determinar la fórmula empírica. Entonces, tenemos aquí que de carbono es 35.51%. De hidrógeno es 4.77%. De oxígeno, 37.85%. De nitrógeno, 8.29%. Y de sodio, 13.6%. Muy bien. Todo eso suponemos 100 gramos y simplemente se nos multiplica por 100. Muy bien. Y todo esto multiplicado por 100 simplemente se le quita el porcentaje, ¿verdad? Entonces aquí sería 35.51 gramos, 4.77 gramos, 37.85 gramos, 8.29 gramos y 13.6 gramos. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Se divide por su masa molecular. El carbono tiene una masa molecular de 12 gramos. Entonces tendríamos aquí 35.51 dividido 12 es 2.96. Muy importante que aquí todavía no se aproxima. En el hidrógeno se sabe que su masa molar es de 1. Entonces dividido 1 es 4.77. El oxígeno es 16. Entonces sería 37.85 dividido 16 nos da 2.36. El del nitrógeno, la masa molar es de 14. Entonces sería 8.29 dividido 14 nos da 0.59. Y el sodio es 23. Entonces sería 13.6 dividido 23 es 0.59 también. Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es dividir dentro del número más pequeño. Aquí tenemos un empate, el número más pequeño es 0.59. Entonces agarramos ese número y todo es dividido ese número. 0.59 dividido 0.59
dividido 0.59 dividido 0.59 y dividido 0.59. Muy bien. Entonces sería 2.96 dividido 0.59 me da 5. Entonces el primero es 5. 4.77 dividido 0.59 es 8. 2.36 dividido 0.59 es 4. Y 0.59 dividido sí mismo es 1. Y es 1. Muy bien, entonces esta es la fórmula. Estos son los subíndices de la fórmula empírica. Entonces volvemos a poner solo los elementos y el sodio. Ahora colocamos los números. Hay 5 de carbono, 8 de hidrógeno, 4 de oxígeno, 1 nitrógeno y 1 de sodio. Muy bien. Ahora encontramos la masa molecular de nuestra fórmula empírica. Vamos a colocar aquí que encontramos la fórmula empírica. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a multiplicar el subíndice por la masa del carbono. Entonces tenemos aquí, para el carbono tenemos 5, para el hidrógeno tenemos 8, para el oxígeno tenemos 4, para el nitrógeno tenemos 1 y para el sodio tenemos 1. Muy bien. Y esto se va a multiplicar por su masa molar. Entonces aquí sería por 12, aquí sería por 1, aquí sería por 16, aquí sería por 14, aquí sería por 23. Bien. Entonces 5 por 12 nos da 60. 8 por 1 nos da 8. 16 por 4 nos da 64. 1 por 14 nos da 14. Y 23 por 1 nos da 23. Muy bien. Y la sumatoria de todo eso nos va a dar la masa molecular de la fórmula empírica. 60 más 8 más 64 más 14 más 23 nos da 169 gramos. Muy bien. Ahora usamos nuestra fórmula. Nuestra fórmula simplemente nos dice peso molecular. Peso molecular dice que de la masa molar es esta. Entonces es 169 gramos el peso molar. Pero nos quedó que el peso de la fórmula empírica es 169 gramos. Entonces la división nos da 1. Eso significa que la fórmula empírica se multiplica por 1. Y eso nos da la misma fórmula empírica. Esto quiere decir que la fórmula empírica en este caso es igual a la fórmula molecular. No quiere decir que siempre vaya a ser así, solo significa que en este caso la fórmula empírica fue igual a la fórmula molecular. Entonces esta sería nuestra respuesta, siendo esta la fórmula molecular. ¿Sí? Entonces este numerito que encontramos se multiplica, o sea, lo que hacemos es multiplicar por todos los subíndices, pero como en ese es 1, es 5 por 1, 5, 8 por 1, 8, 4 por 1, 4, 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1, ¿sí? Y esta es la fórmula molecular. Gracias por ver este episodio. Si te gustó, dale click en el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.